Buenos días, espero que estés bien. Eh, bueno, hoy voy a hablarte de algo que me pasó hace muchos años, que tiene mucho que ver con todo el tema de la comunicación, la oratoria, el hablar en público, etcétera, ¿no? Voy a acercarme un poquito más para que me veas mejor. Estoy muy bien afeitado, pero bueno. Yo creo que es de las sesiones de despedida de mi bata de influencer, ¿vale? Porque ya hace un poquito de calor. Bueno, mira, hace años, voy a empezar con una estadística. Los americanos, reyes de las estadísticas, hicieron una estadística hace muchos años sobre lo que le daba más miedo a las personas, ¿no? Y lo que le daba más miedo a las personas era hablar en público en general y vender, ¿no? O venderse a sí mismas, ¿no? Que yo creo que al fin y al cabo es lo mismo. Cuando hablas en público no dejas de estarte vendiendo a ti mismo, vendiendo lo que dices, vendiendo un producto, vendiendo un servicio, etcétera, ¿no? Entonces, hace muchos años, mi hermana y yo, mi hermana Silvia y yo, que tiene 4 años menos que yo, nos metimos en un negocio de estos de multinivel, ¿no? Voy a decir el nombre de la empresa, no pasa nada, ¿vale? Era la empresa Amway, ¿no? Y espera, que voy a apagar el ordenador porque me refleja mucho en las gafas y entonces, a ver, era Windows, sí, exacto. Bueno, y, y entonces era un trabajo, yo creo que era un multinivel muy difícil, ¿no? Además, hacíamos seminarios, convenciones, había que prepararse psicológicamente mucho, ¿no? Uno tenía que hacer mucho refuerzo positivo, ¿no? Mucho espejo, mucho quererte a ti mismo, mucho hablarte de una forma muy positiva, etcétera, ¿no? Que es lo contrario, que es lo que solemos hacer los humanos, ¿no? Que siempre tenemos un diálogo interno muy negativo con nosotros mismos, ¿no? Y esto es evidentemente, ante desafíos como hablar en público, vender, o las dos cosas a la vez, que es lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, para que tengáis una idea, nosotros íbamos a las casas particulares, a eso en cierto nivel, íbamos a las casas particulares, a las familias, ¿no? A venderles que iban a ganar mucho dinero, a venderles todo un sistema de multinivel, etcétera, etcétera, y eso era muy difícil, ¿no? Éramos muy jóvenes entonces, ¿no? Y aparte, cuando llegabas a un cierto nivel, nosotros llegamos a tener 400 distribuidores, ¿no? Que dependían de nosotros y, o sea, tuvimos éxito hasta cierto punto, ¿no? Hasta que se acabó, pero bueno, esa es otra historia, ¿vale? Y entonces, pues hacíamos nosotros, yo llegué a dar seminarios, llegué a dar conferencias, etcétera, ¿no? Yo tenía entonces, pues, más o menos, eso fue pues más o menos 30, 31 años entonces, ¿no? O sea, hace 30 años, 30 y pico. Bueno, pues, y entonces hacíamos mucho refuerzo positivo, ¿no? Entonces estábamos solteros los dos, vivíamos, yo creo que aún, no sé si aún vivía en casa de mis padres o por lo menos teníamos mucha relación con ellos, entonces no recuerdo ahora. Mi hermana sí vivía en casa de mis padres, nosotros hacíamos reuniones en casa de mis padres, entonces mi padre se reía mucho de mí, de nosotros, de los dos, ¿no? Eran muy críticos. Es lo que os decía en el vídeo de que no te roben el sueño, ¿no? Mis padres eran los primeros que nos ponían palos en las ruedas, que se reían de nosotros, que se reían del programa que nosotros seguíamos, etcétera, ¿no? Y entonces un día vi una entrevista en una televisión americana donde había un periodista, un entrevistador que entrevistaba a un autor de estos un autor de superación, de mentalidad, ¿no? Que defendía el hablarte a ti mismo, ¿no? El hablarte a ti mismo en términos positivos, el de alguna manera entrenar tu subconsciente, que es muy importante, ¿vale? Para proyectar cosas diferentes en tu vida. Y, y entonces,
el entrevistador intentaba como ridiculizarlo, ¿no? Pensaba, oye, pero usted cree que decirse, no recuerdo las palabras exactas, decirse en el espejo que tú vales, que tú puedes, etcétera, ¿no? Que tú eres el mejor, ¿no? En fin, ¿no? Pues eso sirve para algo, ¿no? Entonces el otro se tomó una pausa, me acuerdo, ¿no? Se tomó una pausa y le dijo, vamos a ver, si usted cada día 3 o 4 veces va al espejo y se dice a sí mismo en el espejo, eres tonto, no sirves para nada, eres imbécil, no sirves para nada, creo que empleaba la palabra tonto, no recuerdo ahora. Eres tonto, eres tonto, eres tonto. Dice, cuando usted lleve 3 meses, ¿usted cómo se verá a sí mismo? Y el otro dijo, pues tonto. Bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Si usted cambia ese discurso, usted realmente va a tener una autoimagen muy diferente de sí mismo. Y eso fue lo que yo le dije a mi padre un día, ¿no? Un día dije, papá, en catalán, ¿no? Si usted cada día cuando se levanta del espejo se dice soy un inútil, soy un inútil, soy un inútil, al final, ¿qué va a pensar de sí mismo? Y yo digo, pues que soy un inútil. No sé si era el adjetivo este, ¿no? Pero y se quedó pensando, ¿no? Y se quedó ahí. Y a partir de aquel momento fue diferente. Ya respetaba más, ya si teníamos que hacer una reunión en casa y ellos tenían pues que no entrar en el comedor ni nada de eso, pues lo respetaban más, ¿no? Y eso fue realmente pues toda una lección, ¿no? Y la verdad que a mí esa práctica que ya empecé a los 30 y pico me ha ido muy bien después, ¿no? Para emprender, para crear nuevos negocios, para muchas cosas, ¿no? El tener una imagen positiva de mí mismo, ¿no? Y lo sigo practicando, ¿no? Yo tengo aquí pues ahora no puedo mover el móvil porque lo tengo fijado, ¿no? Pero yo aquí tengo pues varias frases que yo miro constantemente, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa. Os voy a grabar algún vídeo, ¿vale? Sobre algunas de estas frases que a mí me van tan bien, que tengo pegadas por aquí, ¿vale? Y las vamos a desarrollar, ¿vale? Mira, tengo una pizarra allí, lo voy a hacer con la pizarra, porque cuando íbamos a Amway, cuando íbamos a las casas, íbamos cargados con una pizarra y unos rotuladores. Y bueno, es que nos habíamos encontrado de todo, tengo una cantidad de anécdotas, esas cosas las voy a contar en la newsletter, ¿no? Porque yo creo que se pueden explicar muy bien escritas y quedan muy bien. La newsletter le falta muy poco, ya os enteraréis. Además, he grabado, esto no os lo he dicho, he grabado una clase, una masterclass gratis, ¿vale? Que se llama cómo quedarse en blanco, hablando en público, sin verlo todo negro, ¿vale? Donde cuento cosas muy interesantes, cómo gestionar eso, ¿no? Y cómo gestionar ese miedo, ¿no? No solo el miedo se gestiona antes, cómo gestionarlo en directo, ¿no? Y luego un bonus extra que se llama cómo tirarse un pedo, hablando en público, de forma inodora, insonora y no sé qué más. No me acuerdo, inodora, insonora y no sé, ahora no me acuerdo del objetivo, pero sé que rima, ¿vale? Entonces es importante, ya os digo, ahora que no lo practiquéis los dos a la vez, quedaros en blanco y tiraros un pedo, no, porque ahí sí que se os podría ver la hilacha, como dicen mis amigos argentinos. Bueno, o oler la hilacha, ¿no? En este caso. Bueno, pues mañana os voy a grabar un audio porque estoy probando el micro. Ahora no sé si se va a grabar bien, pero me he comprado un micro nuevo gracias a mi amiga Gemma Almagro, que está en el grupo, que me estará escuchando. Bueno, me escuchará en diferido. Gracias por sugerirme la compra de este micro. Y nada, bueno, si la queréis seguir, es una poeta maravillosa, la podéis encontrar, se llama Almagro, está por redes, por ahí dispersa por las redes. En Instagram la podéis encontrar, tiene un maravilloso espectáculo que se llama Patas Arriba, si algún día lo podéis ir a ver, es una maravilla, con una pianista
No os voy a decir nada más porque son buenísimas, ¿vale? Y bueno, de lo mejorcito del catálogo de espectáculos Xavi de Melo. Bueno, pues eso, os voy a grabar un audio, si el micro va bien, y si no, lo voy a grabar igual, donde os voy a grabar un pequeño párrafo que yo uso cuando mi ego comienza a meterme miedo, cuando no escucho, cuando no me pregunto si hay alguien más, como os pasé el vídeo del Eugenio, cuando me creo esa historia, cuando comienzo a dudar, cuando comienzo pues eso, ¿no? A tener miedo. Yo utilizo un párrafo, ¿vale? Que es un párrafo de un libro de Bob Proctor, que es el que utilizo yo con mis alumnos de mentoring, ¿vale? Que ahora tengo pocos, pero que dentro de poco voy a tener más, voy a abrir el servicio, porque ahora es que estoy muy ocupado con todo el tema de la web y la newsletter y todo eso, pero es un párrafo muy potente y mañana te lo voy a grabar en audio, ¿vale? Para que cuando tú tengas un bajón, ¿no? Un bajón de moral, ¿no? Pues te puedas escuchar, ¿vale? Porque a mí me funciona, bueno, yo lo leo por escrito porque no quiero aguantar mi voz, ya me escucho suficiente, no me quiero escuchar, prefiero que me escuches tú. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que te sirva, es muy importante el refuerzo positivo, muy importante. Piensa que la mente, el ego, siempre quiere meternos en el miedo, por eso el curso que estoy preparando ahora se llama Comunicar desde el amor y no desde el miedo, el curso de oratoria, porque ese es nuestro gran, hablando en público y en todo, este es nuestro gran enemigo, siempre está dentro de nosotros. Entonces, tenemos que combatirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos que combatir, y a veces es un tema de tiempo, ¿no? A veces es un tema de tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo le he dedicado a comerme el tarro? A comerme ¿no? A estar en pensamientos negativos. Pues bueno, lo voy a compensar, ¿no? Con reforzarme positivamente, ¿no? Trabajar mi inconsciente. Todo eso ya hablaremos, porque hay toda una vida aquí y conocimientos para meter aquí, y sobre todo en la newsletter voy a dar mucho contenido. Bueno, pues nada, como siempre digo, que ya debéis estar hartos, pero bueno, es lo que hay, es marca de la casa, edito o dedito. Como siempre, dedito.